Muy bien, Carlos. Vamos entonces con nuestro primer invitado, que es el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, a quien saludo. Muy buenos días, señor ministro. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los oyentes de RPP y de Ampliación de Noticias. Antes de conversar, por favor, ministro, sobre los planes para el próximo año y lo que se prevé para que nuestro sistema educativo, nuestros alumnos, se hayan protegidos de la amenaza que representa el COVID, quisiera que nos haga un balance del año que está terminando. Sí, a ver, este año, Fernando, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, ha sido un año excepcional. Un año para el que no estábamos preparados en general en el mundo, particular en el Perú y aún más en el sistema educativo, que durante mucho tiempo ha estado definido de una manera muy estructurada, con presencialidad física como parte fundante de su accionar, y resulta que de la noche a la mañana se tuvo que montar todo una nueva manera de organizar el sistema, pero también de concebir la educación. Y entonces esto generó, por supuesto, un conjunto importante de medidas que se fueron tomando sobre la marcha para que podamos no suspender el sistema educativo, que es una de las decisiones acertadas que se tomó en marzo de este año. Hay muchos otros países que decidieron postergar el inicio de clases y el Perú más bien impulsó que sigamos haciendo. Dicho esto, el balance, si uno mira en perspectiva de aquello que sucedió y de las características particulares, el balance en general es positivo. Cuando uno mira las cifras, por ejemplo, de abandono escolar, que ya habían empezado a alarmar muchísimo a la población, pensando que eran mayores de las que tenemos, los resultados oficiales, de momento, porque falta terminar de ingresar al sistema algún tipo de información de esta última semana, no han sido tan terribles como ha parecido. Inclusive en algunos casos han mejorado respecto de las circunstancias anteriores, ¿no es cierto? Entonces, la que se ha visto más afectada es la educación inicial, donde hemos tenido un incremento de interrupción de estudios, pero por ejemplo en el caso de la primaria ha mejorado, en el caso de la secundaria ha bajado también esto, y entonces hay algunas buenas noticias por ahí, ¿no es cierto? Y finalmente, Fernando, Carlos, también es importante darnos cuenta que durante este tiempo lo que hemos notado es una gran colaboración entre docentes, padres de familia, entre estudiantes, tratando todos de hacer el mejor esfuerzo por sacar adelante el colegio. Entonces, esta semana tenemos los resultados de unas pruebas pilotos y de manera especial que hicimos en julio y luego en diciembre para ver cómo se habían registrado los aprendizajes. Acaba de terminar el campus, estamos terminando de procesar la información. En el más breve plazo vamos a darnos cuenta además cuánto afectó o impactó esta forma de educación de este año en los aprendizajes de los estudiantes. Breve plazo quiere decir que, señor ministro, porque es una prueba muy importante, están sometiendo a evaluación lo que se ha implementado durante este año escolar. ¿Cuándo tendremos resultados de esa prueba? Sí, el campus ya terminó, ya se terminó el primer procesamiento de la información. Mañana deberíamos tener los resultados finales, digamos, de las pruebas tomadas en principios de diciembre. Ministro, ¿cuál es la perspectiva en el sector de educación para el próximo año? Las clases comienzan el 15 de marzo, ¿cierto? Pero esta posibilidad de volver a las clases presenciales, es cierto que es algo paulatino, progresivo, de acuerdo justamente a cómo se desarrolla la pandemia y sobre todo la llegada de la vacuna a nuestro país. Pero, ¿cuál es la perspectiva que se ha cifrado el sector de educación en este tema? Sí, efectivamente, Carlos, las clases no empiezan el 15 de marzo, el año escolar empieza el 15 de marzo, okay, para decirlo de manera más normativa, como está acostumbrada el sector, ¿no? Son 36 semanas a partir del 15 de marzo hasta el 17 de diciembre. Lo nuevo que tenemos este año es que en mayo y en octubre, el sistema público va a funcionar como ha funcionado hasta ahora el sistema privado, con una semana de interrupción en mayo y una en octubre, porque lo que tenemos es que ir permanentemente revisando esto con los docentes, con los directivos escolares, con las direcciones regionales de educación, para ir viendo cómo vamos tomando decisiones sobre el camino.
Dicho esto, lo que tenemos ahora, que es lo mismo que estamos teniendo en general en el gobierno del presidente Sagasti, es tratar de ir tomando decisiones con la mayor cantidad de información disponible procesada. Es decir, en el sector educación estamos elaborando un conjunto de índices que nos van a permitir territorialmente ver cuáles son las modalidades que tenemos para la apertura de modalidades presenciales. Entonces, ahí hay información epidemiológica, hay información sanitaria general, hay información de determinantes sociales de la salud, de actividades económicas de la zona, por supuesto de las condiciones de infraestructura de las escuelas, y a partir de todo ello vamos a ir teniendo información muy precisa por distritos para darnos cuenta en qué modalidad se abre, modalidad presencial, semipresencial o remota. Finalmente, la educación virtual continúa, porque lo que tenemos que estar alertas permanentemente es que, dado el caso que haya problemas epidemiológicos serios, todos tengamos que volver a la educación remota. Y a diferencia de este año, no nos va a encontrar en sorpresa, ¿no es cierto? Ministro, ¿y cuál ha sido el nivel de cobertura en el tema de la educación virtual en nuestro país, a nivel nacional? A ver, la cobertura se tiene que medir como en 3 niveles, ¿no es cierto? Los datos oficiales que tenemos de la última medición que hizo el Ministerio de Educación hace como 2 meses, tiene que ver con el 92% de cobertura en 3 niveles, ¿no es cierto? Lo que pasa es que aquí, para ser totalmente claros, esta cobertura promedio del 92% jala muchísimo, por ejemplo, algunas emisiones del programa Aprendo en Casa de forma radial, que tiene un alcance mucho mayor que el de la conectividad en las zonas rurales, ¿no es cierto? En las zonas urbanas la conectividad ha sido mucho más alta vía internet, pero en promedio se ha llegado con Aprendo en Casa en las múltiples maneras arriba del 90%. Muy bien, ministro. Sí, adelante, Fernando. Sí, antes de ir a la pausa quería preguntarle, ¿cómo se resolvió el problema de la distribución de las tabletas? Usted recuerda que durante la gestión de su antecesor hubo una dificultad con la compra de ellas, lo que produjo un retraso y luego había que distribuirlas y se trataba de una cantidad considerable, cerca de 1 millón, ¿no? ¿Cuál es el balance que usted ha hecho sobre esa gestión específica? Sí, efectivamente, hubo un problema con la primera compra, se solucionó el problema con la segunda compra. En esta segunda compra hubo 3 proveedores, 2 de ellos que en suma tienen el mayor porcentaje, 52% de las compras, han estado cumpliendo, están llegando y esas han iniciado un proceso de distribución. El tercer proveedor, que representa como el 42% de las tablets, tuvo un retraso en la provisión de estas compras y felizmente ya se ha acelerado el asunto y están empezando las entregas a partir de la llegada de las tablets a partir de mañana. Esto es en cuanto a la provisión. En cuanto a la distribución, durante la segunda compra solo se hizo procesos de contratación para la adquisición de tablets, sino para la distribución de las mismas, porque se iba a apoyar la distribución solamente desde el Ministerio de Educación en alianza con el Ministerio de Defensa y con algunas iniciativas privadas. Eso se hizo así, el Ministerio de Defensa distribuyó muchas tabletas, algunas empresas también colaboraron, el propio Ministerio de Educación a través de sus oficinas empezaron la distribución, pero ese sistema de distribución avanzó muy lentamente, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo ahora es iniciando una nueva estrategia para, de un lado, aprovechar el tiempo que este proveedor nos dejó retrasado para acelerar el asunto y buscar una estrategia que incluya mucho más a los gobiernos regionales, probablemente la contratación de un proceso de distribución mucho más rápido para que ojalá lleguemos con todas estas tabletas lo más pronto posible el próximo año escolar. Ministro, de acuerdo, vamos. Sí, Carlos, por favor. Sí, justamente quería pedirle al ministro que nos espere un minuto nada más porque tenemos que ir a la pausa y seguiremos, por supuesto, dialogando, Fernando, amigo del RPP, sobre temas vinculados al sector educación. Vamos con la pausa. Son las 8:20, estamos entrevistando al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, y la pregunta que había quedado antes de ser planteada es:
¿cómo se va a gestionar los exámenes de fin de año del año 20? Es decir, ¿cuál es el régimen que se aplicará para los alumnos que han seguido los cursos en las condiciones difíciles en que muchas regiones han tenido que producirse? Esto también, Fernando, ha sido un reto interesante porque la indicación ha sido que efectivamente los docentes puedan tener las evaluaciones de los estudiantes, sobre todo de quinto de secundaria, de la manera más justa posible en términos de saber que hemos tenido un año escolar especial. Estas calificaciones ya se cerraron porque estos estudiantes de quinto de secundaria necesitan tener la documentación de fin de la escolaridad para poder tomar las decisiones de educación superior o de mundo de trabajo, si así fuese. A partir del 15 de enero podrán descargar los certificados de estudio, los certificados de logros, las constancias de logro de aprendizaje. 15 de enero, tienen que esperar hasta el 15 de enero para tener sus certificados de haber terminado el colegio, con éxito. Exacto. Y que se van a poder descargar directamente por internet, ¿no? Ministro, de acuerdo, de manera que no habrán colas y no habrá necesidad de que los padres de familia o los alumnos se desplacen a las escuelas durante el mes de enero. Ojalá ninguna cola. Tanto es así que este año lanzamos un piloto de matrícula digital en Tacna, que funcionó muy bien. Evitó estas colas que solemos ver cuando empieza el año escolar de los padres tratando de buscar una vacante en la plaza de las escuelas, y lo que estamos haciendo ahora es viendo lo más rápido posible para tratar de ir extendiendo sobre todo a las grandes ciudades este sistema digital que nos permita efectivamente evitar colas y hacer uso de la tecnología para poder hacerlo sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Ministro, hace unos días el Congreso de la República aprobó destinar el 6% del PBI, el Producto Bruto Interno, al sector educación. Es una reforma constitucional. Evidentemente los congresistas han presentado como argumento que tiene que invertirse más en el sector educación. ¿Cuál es su comentario sobre la viabilidad o no de esta propuesta de reforma? Sí, Carlos, mire, creo que no habría ministro de Educación en el mundo que no esté más feliz de recibir más presupuesto para la educación. ¿No es cierto? Eso es innegable. El tema es cómo es la mejor manera de poder tener esa inversión, ¿no es cierto? El porcentaje del PBI ha sido como una bandera que muchas personas han levantado porque es la expresión de un mayor interés del Estado sobre el tema educativo. Sin embargo, es verdad que también existen unas mediciones mucho más eficientes para que el gasto sea mejor distribuido para evitar las desigualdades, y dos, que sea efectivamente realista. ¿Eso qué quiere decir? Que hay, por ejemplo, el porcentaje del presupuesto público destinado a educación, o aquello que todavía es más sofisticado, que va a ser la propuesta técnica que queremos presentar desde el Ministerio de Educación, que es una fórmula que ya se usa en algunos países que se llama costo por alumno por calidad. Es decir, cada tramo de la educación tiene características particulares que tienen que ver con una inversión en particular, ¿no es cierto? Y esa inversión lo que tiene que hacer es ir progresivamente siendo evaluada en función de cómo avance en el sistema y de las necesidades que tengan los estudiantes. Esto genera dos asuntos positivos. Uno, el gasto es más eficiente, y dos, es más justo en términos de ir reduciendo las desigualdades. Sí, pero la propuesta, la reforma aprobada en el Congreso, ¿le parece a usted que es viable? O sea, de diversos puntos. El Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto, va a presentar algunas ideas en contra de la viabilidad de esto, porque efectivamente significaría que si ofrecemos el 6% del PBI a educación, hay algunos sectores que no van a tener posibilidad de tener presupuesto, claro, porque el PBI no alcanza para todos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista educativo y más técnico, lo que estamos es tratando de promover algún nivel de progresividad a partir de medidas más importantes que efectivamente nos llegue y nos alcance al 6% en un plazo razonable, ¿no? Cuando usted dice que se van a presentar algunas ideas contra esta reforma, ¿qué significa eso, ministro? Por ejemplo, la posibilidad... Las 8:20, estamos entrevistando al ministro de Educación, Ricardo Cuenca, y la pregunta que había quedado antes de ser planteada es:
¿cómo se va a gestionar los exámenes de fin de año del año 20? Es decir, ¿cuál es el régimen que se aplicará para los alumnos que han seguido los cursos en las condiciones difíciles en que muchas regiones han tenido que producirse? Esto también, Fernando, ha sido un reto interesante porque la indicación ha sido que efectivamente los docentes puedan tener las evaluaciones de los estudiantes, sobre todo de quinto de secundaria, de la manera más justa posible en términos de saber que hemos tenido un año escolar especial. Estas calificaciones ya se cerraron porque estos estudiantes de quinto de secundaria necesitan tener la documentación de fin de la escolaridad para poder tomar las decisiones de educación superior o de mundo de trabajo, si así fuese. A partir del 15 de enero podrán descargar los certificados de estudio, los certificados de logros, las constancias de logro de aprendizaje. 15 de enero, tienen que esperar hasta el 15 de enero para tener sus certificados de haber terminado el colegio, con éxito. Exacto. Y que se van a poder descargar directamente por internet, ¿no? Ministro, de acuerdo, de manera que no habrán colas y no habrá necesidad de que los padres de familia o los alumnos se desplacen a las escuelas durante el mes de enero. Ojalá ninguna cola. Tanto es así que este año lanzamos un piloto de matrícula digital en Tacna, que funcionó muy bien. Evitó estas colas que solemos ver cuando empieza el año escolar de los padres tratando de buscar una vacante en la plaza de las escuelas, y lo que estamos haciendo ahora es viendo lo más rápido posible para tratar de ir extendiendo sobre todo a las grandes ciudades este sistema digital que nos permita efectivamente evitar colas y hacer uso de la tecnología para poder hacerlo sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Ministro, hace unos días el Congreso de la República aprobó destinar el 6% del PBI, el Producto Bruto Interno, al sector educación. Es una reforma constitucional. Evidentemente los congresistas han presentado como argumento que tiene que invertirse más en el sector educación. ¿Cuál es su comentario sobre la viabilidad o no de esta propuesta de reforma? Sí, Carlos, mire, creo que no habría ministro de Educación en el mundo que no esté más feliz de recibir más presupuesto para la educación. ¿No es cierto? Eso es innegable. El tema es cómo es la mejor manera de poder tener esa inversión, ¿no es cierto? El porcentaje del PBI ha sido como una bandera que muchas personas han levantado porque es la expresión de un mayor interés del Estado sobre el tema educativo. Sin embargo, es verdad que también existen unas mediciones mucho más eficientes para que el gasto sea mejor distribuido para evitar las desigualdades, y dos, que sea efectivamente realista. ¿Eso qué quiere decir? Que hay, por ejemplo, el porcentaje del presupuesto público destinado a educación, o aquello que todavía es más sofisticado, que va a ser la propuesta técnica que queremos presentar desde el Ministerio de Educación, que es una fórmula que ya se usa en algunos países que se llama costo por alumno por calidad. Es decir, cada tramo de la educación tiene características particulares que tienen que ver con una inversión en particular, ¿no es cierto? Y esa inversión lo que tiene que hacer es ir progresivamente siendo evaluada en función de cómo avance en el sistema y de las necesidades que tengan los estudiantes. Esto genera dos asuntos positivos. Uno, el gasto es más eficiente, y dos, es más justo en términos de ir reduciendo las desigualdades. Sí, pero la propuesta, la reforma aprobada en el Congreso, ¿le parece a usted que es viable? O sea, de diversos puntos. El Ministerio de Economía y Finanzas, por supuesto, va a presentar algunas ideas en contra de la viabilidad de esto, porque efectivamente significaría que si ofrecemos el 6% del PBI a educación, hay algunos sectores que no van a tener posibilidad de tener presupuesto, claro, porque el PBI no alcanza para todos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista educativo y más técnico, lo que estamos es tratando de promover algún nivel de progresividad a partir de medidas más importantes que efectivamente nos llegue y nos alcance al 6% en un plazo razonable, ¿no? Cuando usted dice que se van a presentar algunas ideas contra esta reforma, ¿qué significa eso, ministro? Por ejemplo, la posibilidad de, acudir al tribunal nuevamente. Todavía el día de mañana en la sesión de Consejo de Ministros, entre otras cosas, me toca presentar
todo la idea del 6% del PBI, y allí me imagino, junto con el ministro de Justicia, el ministro de Economía, habrán las intervenciones del caso para tener una idea mucho más fijada. Lo que les adelanto es la parte técnica del asunto, que es lo que le comentaba con esta. ¿Cuándo se presenta esta propuesta técnica? Mañana la presentamos en el Consejo de Ministros, y a partir de ahí aprobaremos, me imagino, con las modificaciones y con los agregados importantes que los colegas van a poder hacerle a la propuesta, ¿no? Hay otro aspecto que es muy importante en su sector y que da lugar a muchas críticas, que es el estado de la infraestructura escolar. Hay algunas cifras sobre la carencia de agua potable y de servicios higiénicos en un porcentaje considerable de las escuelas de nuestro país. ¿Qué datos puede darnos sobre esto, por favor? ¿Y qué se ha planeado hacer durante el verano, aprovechando que la mayor parte de las escuelas son inutilizadas? En el 2015 se hizo el primer censo de infraestructura educativa en el país, y este censo ofreció una información alarmante, aunque ya la sabíamos quienes estudiamos esto, que había alrededor de 60.000 millones de soles de brecha de infraestructura. De ahí en adelante se empezó a trabajar con bastante más lentitud de lo que nos hubiese gustado, y resulta que, a la luz de lo que ha pasado, actualmente tenemos casi el 40%, 42% de todas las locales escolares que necesitan una sustitución total o no de infraestructura. Así de severo el asunto. 40% de las 40.000 escuelas. De las 55.000 escuelas, ¿no?, que tenemos en general. Frente a esa situación que es muy estructural, hay, por supuesto, que empezar a tener ajustes muy rápidos, pero lo que hacemos para poder tener el próximo año una situación mucho más segura en caso se regrese a la presencialidad, es que empezar a atender los servicios básicos y el acondicionamiento sanitario, sobre todo en las zonas urbanas. Para Lima, por ejemplo, el próximo año, el 100% de las escuelas por lo menos van a tener agua, ya sea porque algunas de ellas necesitan tener una conexión desde la red pública a la escuela, que está en responsabilidad nuestra poder hacerlo, y algunas otras que no tienen conexión a red pública, y que mientras se haga todo el trámite, la salida principal que estamos poniendo es una solución temporal a partir de tanques de agua que permita tener sobre todo agua corriente para lavado de manos, porque no hay peor mensaje que el de decir te lávate las manos si no hay agua en los lugares, ¿no? Eso es el plan de emergencia. Lo otro va a seguir avanzando. Queremos proponer un plan inclusive mucho más apretado para ir mejorando, por ejemplo, la sustitución parcial de algunas de estas instituciones educativas, que sí es un porcentaje mínimo, son alrededor de 8.000 escuelas que el reporte dice necesitan alguna sustitución parcial. Complementariamente a esto, se ha distribuido todo el dinero para poder hacer el mantenimiento preventivo, que es una idea que ha funcionado hace bastante tiempo y de forma positiva, que estamos continuando, que es que el director de la escuela, junto con un comité, pueda administrar estos fondos que se le ofrecen para poder hacer aquellos mantenimientos que solo son preventivos, en términos que no necesitan un expediente técnico, necesitan arreglar los vidrios, las puertas, hacer las pinturas, que están en posibilidad de hacerlo. Eso continúa para el tema de infraestructura, ¿no? Ministro, una última pregunta. ¿Qué opina usted que hasta el momento en el Congreso no se haya debatido y aprobado la ley para la moratoria de creación de nuevas universidades, que es un tema importante en la reforma universitaria? Y además, paralelamente, se siguen presentando proyectos de creación de universidades y hasta para cambiar de denominación de institutos a universidades. Empiezo, Carlos, por su última idea. Sí. A ver, hay una necesidad aspiracional en el país de pensar que toda la solución a los problemas educativos a nivel superior son pasar por la universidad, ¿no es cierto? Y una de los temas que pasa con el cambio de denominación, no solo aspiracional, sino que al tener cambio de denominación, estas escuelas de arte van a tener que pasar por un proceso de licenciamiento en SUNEDU, y frente a ello probablemente vayan a tener muchos inconvenientes, porque no han sido ni preparadas ni concebidas para estos estándares de condiciones básicas de calidad, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, y ya hemos empezado conversaciones con la Comisión de Educación,
Yo estoy convencido que hay que hacer trabajo conjunto, poner los objetivos colectivos por delante, no renunciar jamás al diálogo, de tener un paquete legislativo para trabajar en el próximo periodo que incluya una manera más orgánica y pensada de cómo fortalecemos la reforma, atendiendo también algunas de las demandas, ¿no es cierto? Entonces, allí discutiremos el tema de moratoria, allí discutiremos el tema de fortalecimiento de SUNEDU, ojalá podamos incorporar este viejo sueño de tener el Viceministerio de Educación Superior con los cambios en la ley orgánica y de funciones del Ministerio. Bien. Porque de lo contrario no se podrá fortalecer toda la reforma de educación superior. Bien, ministro, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Ampliación de Noticias y bueno, que tenga una feliz fiesta de fin de año. Muy amable. Gracias, felices fiestas para todos y acuérdense que hay que tener una Navidad lo más segura posible, regalemos salud a todos y a todas. Muy buenos días. Buenos días, ministro. Gracias, ministro. Vamos a la pausa y regresamos.